Ahora intentaremos resolver ecuaciones de valor absoluto mediante el calculador gráfico. Para hacer esto vamos a fijar el lado izquierdo de la ecuación igual a y sub 1, y estableceremos el lado derecho de la ecuación igual a y sub 2. Así que gráficamente intentaremos determinar cuándo y sub 1 igual y sub 2. Por lo tanto presionamos igual, y para y1 tipamos el valor absoluto de 2x más 3, y luego presionamos matemáticas, flecha derecha una vez al número, y la primera opción aquí es ABS por valor absoluto. Así que presionaremos entrar, y luego 2x más 3, cerrar paréntesis, y luego y2 igual 5. Así podemos ir adelante y presionar SOM 6 para la ventana estándar. Está el gráfico de la función de valor absoluto, y está el gráfico de la línea horizontal. Aviso cómo se intersectan en dos puntos. Otra razón por la que muchas ecuaciones de valor absoluto tienen dos soluciones. Queremos determinar las coordenadas x de estos puntos de intersección, que representarán las dos soluciones. Así que presionaremos el segundo rastreo para calcular, y luego la opción 5 para intersección. Moveremos el cursor más cercano al punto que queremos encontrar primero. Solo podemos encontrar un punto a la vez. Y ahora voy a presionar Enter para la primera curva, entrar para la segunda curva, y entrar para la guess. Y aviso cómo nos dice que la coordinación x de este punto de intersección es x igual menos 4. ¿Cuál es una de nuestras soluciones? Vamos a seguir adelante y escribir eso abajo. Y ahora volveremos y encontrar la segunda solución. Así que haremos lo mismo. Pulsaremos el segundo rastreo, opción 5. Mover el cursor cerca al segundo punto de intersección. Y entonces Enter, Enter, Enter. Y ahora tenemos x igual 1. Así que nuestras soluciones son x igual menos 4 o x igual 1. Y Hopefully Graphically puede ver ahora por qué muchas ecuaciones de valor absoluto tienen dos soluciones. Si tiene un gráfico en forma de V y una línea horizontal, muchas veces se intersectarán en dos puntos. Danos dos soluciones. Ahora vamos a ver la segunda ecuación. Vamos a hacer lo mismo. Dejamos y1 igual el lado izquierdo, y 2 igual el lado derecho. Y luego veremos si gráficamente podemos determinar cuando estos dos gráficos son iguales a otros, o cuando se intersectan. Ahora, puede avisar algo especial sobre esta ecuación, pero vamos adelante y mire el gráfico. Por lo tanto presionamos igual. Voy a seguir adelante y aclarar estas cosas de nuevo, y comenzar desde el principio. Así que de nuevo, vamos a presionar las matemáticas, flecha derecha una vez, y luego entrar por valor absoluto. Y luego escribiremos 2, 3x, cierre la paréntesis, presione Enter, y 2 igual menos 5. Vamos a seguir adelante y presionar el gráfico. Y avisará que hay nuestra V, pero aviso como la línea horizontal está por debajo de la V, y no hay puntos de intersección. Esto es lo que parece gráficamente cuando no hay soluciones para una ecuación de valor absoluto. Y puede haber reconocido esto desde el principio, porque sabemos que el valor absoluto es siempre positivo. Así que no hay forma este valor absoluto podría ser igual menos 5. Así que creo que echar un vistazo a las ecuaciones de valor absoluto es, gráficamente, otra forma de comprender mejor lo que sucede cuando tenemos dos soluciones, o cuando no hay solución. Espero que hayas encontrado esto útil.